Hola compañeros y compañeras. En esta videoclase empezaremos hablando sobre un teórico de la sociología, uno de los pioneros de estas ciencias y que en la actualidad se le conoce como Augusto Comte, el padre de la sociología. Es evidente que para comenzar a hablar de las teorías sociológicas es necesario plantear que Comte es el padre del positivismo y que sobre todo es el que construye una explicación de las sociedades modernas que se vienen aperturando en los procesos de la Ilustración, la Revolución Francesa e Industrial. A continuación veremos el objetivo de nuestra temática. En esta unidad estableceremos la diferencia entre los principales planteamientos sociológicos que nos aportan los pensadores, en específico en este caso Augusto Comte. Nos permitirá desde la perspectiva del positivismo y el enfoque estructural funcionalista realizar análisis de las diferentes sociedades que se han venido construyendo en los tiempos históricos, que se han venido transformando con la lucha de masas y sobre todo en la construcción de otras dimensiones de las realidades sociales en la construcción imaginaria. Augusto Comte nace en 1798 en Montpellier, Francia. Es un pensador, fundador del positivismo y de la sociología. Esto con la publicación de su curso de filosofía positivista en 1830. Considera que la ciencia es el único instrumento que haría aplicar una sistematización en las sociedades y que dimensionaría los procesos de pensamiento y los cambios de las realidades sociales, superando la imaginación espiritual. No oponía el dogma religioso o los principios de la tradición, sino la ciencia positiva que al atenerse a los hechos tales como son, y la única manera de poder edificar un futuro de orden y progreso. Las características del positivismo. Identificamos la atención a los hechos. No es que los hechos vienen por simple coincidencia, sino que los hechos tienen una serie de correlaciones que dan apertura a estudiar las particularidades que nos llevan a construir un pensamiento basado en características o variables como por ejemplo en entornos cultural, social, económico, político, ideológico, etc. Dentro del positivismo, Comte menciona que el ser humano ha pasado por una serie de estadios. Entre estos se menciona el metafísico, donde se identifica que los hechos son dados por conspiraciones espirituales o creencia de dogmas. El positivismo concibe que el único medio a llegar hacia la verdad es por medio de la ciencia o positivismo. Como se venía mencionando anteriormente, entre algunos aspectos de la vida de Comte y el positivismo mencionaremos que Comte fue el secretario del conde Saint-Simon, uno de los primeros en construir sociología utópica. La mayoría de los pensamientos creados por este personaje fueron retomados por Comte, y en este se construye la ley de los 3 estadios. Tenemos como primer estadio el teológico, donde Comte lo posiciona dentro de las sociedades en los comienzos del hombre, los procesos históricos donde el hombre y la mujer se encontraban desarmado y asombrado por la grandeza de la naturaleza. En este sentido, en este estadio se intenta conocer y explicar la naturaleza de los seres y las causas de los eventos. Lleno de temor y asombro se le atribuye esta grandeza a la voluntad de seres sobrehumanos, como dioses, espíritus buenos y malos que pueblan en el universo. Luego tenemos el siguiente estadio, el metafísico, en el que es la explicación de los fenómenos naturales no solo a dioses, sino que un dios es principal. Este normalmente se identifica entre los años 1300 a 1800, donde se destaca el conocimiento de lo absoluto frente a lo religioso. Luego tenemos el siguiente estadio,
El metafísico, en el que es la explicación de los fenómenos naturales, no solo a dioses, sino que un dios es principal. Este normalmente se identifica entre los años 1300 a 1800, donde se destaca el conocimiento de lo absoluto frente a lo religioso. A esto se define el último estadio, que es el positivo, ya que a partir de 1800 se apertura toda la lógica al conocimiento, donde los conocimientos ilustrativos se conciben como toda una eminencia, donde la razón predomina, la observación y la experimentación, donde la creencia se da en la ciencia, donde el conocimiento es filosófico, se ocupa en problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, dado que utiliza el método científico y busca la utilidad de sus métodos y resultados. A esto se define el último estadio, que es el positivo, ya que a partir de 1800 se apertura toda la lógica al conocimiento, donde los conocimientos ilustrativos se conciben como toda una eminencia, donde la razón predomina, la observación y la experimentación, donde la creencia se da en la ciencia, donde el conocimiento es filosófico, se ocupa en problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas, dado que utiliza el método científico y busca la utilidad de sus métodos y resultados. A continuación se presentará un video que ayudará a reforzar el contenido construido anteriormente. A continuación se presentan los links de las siguientes videoclases y la tarea.